Eso es el Ibiza Podcast de Gang of Witches, presentado por Joyul. Cada luna nueva exploraremos con nuestras invitadas cómo pensar globalmente y actuar localmente con ecofeminismo. Despierta todos tus sentidos, el espíritu de las brujas llega a tus oídos. El Sabbat está por ahí. Welcome back to the Gang of Witches Ibiza podcast with me, Joyul. Bienvenidos de nuevo al podcast The Gang of Witches Ibiza. Soy Joyul y hoy os quiero contar que en 2012 ONGs medioambientales, asociaciones empresariales y autoridades locales de Ibiza crearon la Alianza Mar Blava o Alianza Mar Azul para proteger a las Islas Baleares de la explotación petrolera. Proyectos de explotación previstos en zonas muy cercanas a las islas de Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca, todos desarrollándose bajo la atenta mirada de una gran compañía petrolera. Pero la noticia no llegó al gran público hasta que ya se habían emitido los permisos y el proceso de administración estaba en pleno apogeo. Y como los permisos ya habían sido entregados a Cairn Energy, la respuesta a la oposición ciudadana fue que ya era demasiado tarde, que el trato ya estaba cerrado. Pero afortunadamente los residentes de estas islas no se quedaron de brazos cruzados frente a la noticia e inmediatamente se pusieron en marcha. Al final resultó que todavía se necesitaba la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno Central en Madrid, y así fue como conocí a Sandra Benveniste, exdirectora de Ibiza Conservation, quien jugó un papel clave en conseguir detener los proyectos de explotación petrolera, con muchísimo apoyo, por supuesto. Pero también fue ella una parte importante de nuestra historia de hoy, al ayudar a que la alianza se formara y llegara a buen puerto. Así que me pareció que sería un buen momento para invitar al programa a una líder de la Alianza para saber más sobre esa acción, sobre los recientes nuevos intentos de los grandes gigantes petroleros en nuestra región, pero también para celebrar el gran premio resultante del trabajo de todo el año pasado y de los últimos 8 años y medio de la creación de la Ley de Cambio Climático. Además, tras la COP26 en noviembre del año pasado, quisiera saber qué es lo que realmente significa todo esto para el futuro de los combustibles fósiles en las Islas Baleares. Así que estoy encantada de que nos acompañe Sara Pizzenata, que es la coordinadora de proyectos en la Alianza. Sara, bienvenida al podcast The Gang of Witches Ibiza. Thank you very much. Muchísimas gracias. I really appreciate you making the time to join us today. La verdad es que te estoy muy agradecida de que estés aquí hoy con nosotros. Así que vamos a empezar con ¿qué es la Alianza Mar Blava y qué es lo que hacéis exactamente? Well, Alianza Mar Blava, as you said. Pues bien, la Alianza Mar Blava, como dices, tiene una historia muy bonita. Nació en el 2013 y nació por el rechazo que hubo por parte de las Islas Baleares a los proyectos de perforación petrolera de aguas profundas por parte de Cairn Energy, que es una empresa petrolera. Y desde entonces hemos crecido y ahora somos 120 miembros que componemos Alianza Mar Blava. Y lo interesante es que todos estos miembros son de áreas diferentes de las administraciones públicas, de la sociedad civil, empresas de toda la región, y que todos trabajamos conjuntamente para luchar en contra de la extracción petrolera. Y es la primera vez que realmente miembros tan diversos se sientan juntos en torno a una misma mesa para hablar de qué pueden hacer conjuntamente para conseguir el mismo objetivo. Y esto es algo muy novedoso.
Y este es el elemento quizás más distintivo de la alianza y también el motivo por el que tuvimos tantísimo éxito, ya que realmente conseguimos que fuera imposible que se llevara a cabo la perforación y extracción petrolera alrededor de las Islas Baleares a lo largo de los últimos 8 años. ¿Y podrías contarnos un poquito cómo conseguisteis, de hecho, cerrar ese proyecto de prospección petrolera que ya estaba en marcha para Ibiza? Porque claro, fueron 4 años de trabajo, de campañas, y para realmente frenar los planes, proyectos de Cairn Energy, pues la verdad es que habéis hecho un trabajo increíble. Bueno, la verdad, fue un trabajo que llevamos a cabo conjuntamente, fue un trabajo compartido entre todos los miembros, entre muchísimos voluntarios, también gracias a la presión de las administraciones locales sobre las administraciones nacionales, el trabajo del secretariado de Alianza Mar Blava, todos conjuntamente con también trabajos administrativos, legales, o sea, fue una estrategia conjunta en la que todos juntos dimos cada uno de los pasos para conseguir frenar los proyectos de la empresa petrolera. Y al final, realmente, lo que pasó es que después de recolectar 40.000 firmas oficiales, es decir, alegaciones en contra de este proceso, gracias a una evaluación medioambiental que se había hecho, pues finalmente el Ministerio de Medio Ambiente decidió que, bueno, pues vale, este proyecto no está en acuerdo con el medio ambiente de las Islas Baleares y realmente va a sufrir daños ese medio ambiente que tiene un valor que debemos de proteger. Y eso es básicamente lo que pasó para que recibieran una evaluación negativa del proyecto y se pudiera frenar. Fueron 4 años de mucha presión, tanto a nivel local como regional, como nacional, como también internacional, porque gracias a contactos que teníamos con la industria, con asociaciones en Alemania, en el Reino Unido y en todos los lugares que realmente son emisores de turistas para las Islas Baleares y que quieren disfrutar de las islas y de su belleza, ¿no? Sí, la verdad es que es increíble lo que habéis conseguido hacer, que habéis conseguido realmente aunar tantas fuerzas para poder llevar a cabo el frenar estos proyectos. Estaba mirando algo de grabaciones, de vídeos que hay de lo que habéis estado haciendo, de las diferentes acciones que habéis llevado a cabo por parte de Alianza Mar Blava. Y creo que mandasteis 150.000 protestas por escrito al gobierno de Madrid. Y no me había dado cuenta de eso antes. La verdad es que son casi tantas como residentes viven en Ibiza, lo cual la verdad es que es una gran hazaña. Y la pregunta es, ¿cómo empezasteis como equipo cuando empezasteis a realmente tratar de derrocar este monstruo capitalista? ¿Cómo fue el inicio de todo esto? Well, because basically the reason was that everybody was so focused in defending Ibiza. Bueno, pues porque todo el mundo estaba tan centrado en la defensa de Ibiza y todo el mundo estaba realmente poniendo todo lo mejor de ellos, lo estaban haciendo lo mejor que sabían mediante obras de arte, documentos legales, grupos de presión, escribir canciones, fiestas para recoger fondos. Todo el mundo estaba realmente poniendo todo lo que podía en esta aventura. Y la verdad es que fue un poco caótico, claro, pero tuvo muchísimo éxito y fue algo maravilloso y además divertido.
Así que, claro, no fue solo una organización, un esfuerzo de la organización, sino que también había mucha gente que venía a preguntarnos qué era lo que podían hacer para ayudar. Por lo tanto, no tuvimos que buscar gente que vinieran a participar y ayudarnos, sino que ya había mucha gente que ya se sentía parte de este movimiento y que estaba allí y venía a buscarnos para ver qué podían hacer para ayudarnos. Bueno, creo que lo has resumido muy bien cuando has dicho que fue divertido y caótico y que había arte y música, porque yo justo en ese momento estaba trabajando para la radio BBC como freelance y yo estaba justo fuera de Pachá, en una terraza, tratando de entrevistar a gente para obtener un espacio en la radio sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento, sobre esa situación difícil. Kate Moss, Sienna Miller and Pete Tong. Kate Moss, Sienna Miller y Pete Tong han firmado una petición para frenar a una empresa británica que explore petróleo en la costa de Ibiza. Esto quedará en las manos del gobierno español, que tendrá que decidir si esas exploraciones se pueden llevar a cabo. Pacha is one of the most famous nightclubs on the island. Pachá es una de las discotecas más famosas y atractivas del Mediterráneo y atrae la mayoría de los DJs más importantes. Pachá esta vez ha abierto sus puertas, pero por una razón muy diferente. Los asistentes al club venían ya con listas de firmas recopiladas. Yo he traído 130 firmas y mi amiga ha traído 300 para frenar las exploraciones petroleras. Están protestando en contra de que las empresas petroleras puedan realmente llevar a cabo exploraciones petroleras justo en la costa de Ibiza. Esto va a matar a muchos animales que viven en el mar. Creo que eso es la peor parte. Creo que es horrible lo que están haciendo con Ibiza. Vivimos en una isla tan bonita, con las aguas más claras del Mediterráneo. No queremos que eso ocurra. Están preocupados por los posibles vertidos que puede haber y los daños que ello puede causar en la vida salvaje. Además de que afearía considerablemente la imagen de la isla y ello podría tener un grave efecto en el turismo. El 99% de la población vive del turismo. Sandra Benveniste es la directora de la Fundación Ibiza Preservation. No es posible que nos arriesguemos a perder lo que tenemos, que es nuestro paraíso, ser un sitio con una reputación que todo el mundo adora. Y no solo la población local es la que realmente está en contra de esto, sino que también Kate Moss, Sienna Miller, el DJ de Radio 1, Pete Tong, Paris Hilton, todos se oponen a que se lleve a cabo esta exploración petrolera en Ibiza. Pero con todo y con ello estamos dando pasos incipientes. Y Cairn Energy le ha dicho a la prensa que lo que quieren hacer no es nada nuevo, que el Mediterráneo se ha utilizado en los últimos 40 años para exploraciones petroleras y que las plataformas no se van a ver desde la isla y que trabajarán con los locales para asegurarles de que no tienen nada de qué preocuparse. Y como dije en la introducción, así es que como conocí a Sandra Benveniste y como me di cuenta de que realmente jugaba un papel muy importante en que todo esto pudiera ocurrir. Y la verdad es que me pareció algo maravilloso, un activismo fantástico por su parte, pero también el hecho de que todo el mundo se juntara en la isla para luchar juntos y ver todo eso como se iba desarrollando desde el principio, pues fue así un poco como yo entré en la parte más como ecologista de la isla y la verdad es que fue casi como un milagro, la verdad. I do think so. There were film documentaries. Sí, la verdad, así lo creo también. Hubo documentales que se filmaron semanalmente en muchas zonas de la isla mostrando el trabajo que se estaba llevando a cabo. Se realizaron grandes obras de arte, hubo reuniones de diversa índole, había también, básicamente toda la vida activista de la isla estaba
trabajando en torno al tema de la perforación petrolera. Y esto fue muy efectivo, también por lo que atañe a la comunicación, porque los medios de comunicación local estaban totalmente involucrados con nosotros, pero también ofrecían sus recursos. Realmente fue una forma de conocer otros miembros de Alianza Mar Blava que podían potencialmente estar interesados en ese momento, así que fue realmente un esfuerzo colectivo, independientemente de el papel que jugara cada persona independientemente. Sí, a mí me parece que uno de los papeles principales del activismo que cabe destacar fue aquella historia de las mujeres desnudas, cubiertas de petróleo, corriendo de un lado para otro, también haciendo como una especie de baile veraniego, y a mí me pareció que esa era una imagen así como que representaba bastante pues ese momento Ibiza, ¿no? Ese mundo distinto que solo tenemos aquí. Y obviamente, pues claro, todos los periódicos querían tener esa noticia publicada. Así que bueno, desde luego funcionó, tuvo éxito. Y creo que todo esto estuvo muy bien estructurado, en el sentido de que se notaba que había todo un plan que se estaba llevando a cabo. Y otro milagro que creo que se ha dado también y en el que tú has formado parte de su creación fue la zona marítima protegida en 2018-19, el corredor del Mediterráneo. Esa zona por la que pasan tantos delfines, ballenas y diferentes tipos de cetáceos, así como tortugas y, en fin, toda la vida marítima que allí habita. Y pensé que esa era una manera genial, de alguna manera, de eliminar totalmente esa posibilidad de que se llevaran a cabo perforaciones petroleras en esa zona a largo plazo. Y esto es algo que además obtuvo apoyo global. Y me gustaría saber cómo fue que realmente conseguisteis hacer eso. ¿Cómo creasteis esa zona marina protegida? Bueno, creo que en una de las reuniones que tuvimos en la Universidad de Valencia, estuvimos con científicos que se dedicaban a monitorizar cetáceos, tortugas y diferentes tipos de fauna también en esa zona del corredor del Mediterráneo para estudiar su migración. Entonces la idea vino de ahí, de que esta zona había que protegerla. Y en ese momento había también otras organizaciones que querían proteger la zona, no desde la perspectiva de evitar las perforaciones petroleras, sino simplemente por motivos de conservación del medio ambiente. Y eso pues ayudó a luchar contra las perforaciones petroleras en general. Porque claro, aunque nosotros lleváramos a cabo manifestaciones en las calles, frente al Parlamento, pues claro, esto no dejaba de ser un tanto ineficaz y pensamos, si trabajamos conjuntamente con otras organizaciones, podemos ser mucho más eficientes en conseguir nuestro objetivo. Y lo que hicimos fue aunar 12 proyectos de protección de la zona. Y claro, esa fue una oportunidad estupenda porque ahí es donde pudimos crear un grupo de presión realmente frente al gobierno nacional. Y así fue como acordaron que en ese momento había que proteger esa área, aunque se estableciera legalmente justo después del cambio de gobierno. Por lo tanto, fueron los socialistas los que en realidad concedieron esa protección. Y de alguna manera pues eso fue una muy buena representación de lo que estaba ocurriendo en las Islas Baleares, porque el movimiento en contra
de lo que eran las perforaciones petroleras no era un movimiento realmente que formara parte ni de la derecha ni de la izquierda. Era simplemente un movimiento social. Y eso ha sido realmente una clave del éxito del movimiento hasta fecha de hoy, porque no hay partidos ni de izquierdas ni de derechas que realmente hayan podido decir que los movimientos anti perforaciones petroleras les pertenezcan o los apoyen ellos en particular, sino que esto es algo que realmente pertenece a la sociedad y es algo fundamental porque es apolítico. I mean, for sure, and that's... Pues sí, la verdad es que es muy bonito que pase eso, ¿verdad? Y no es habitual quizás que todo el mundo esté de acuerdo sobre un punto en particular, es algo que ocurre pocas veces, pero qué bien que en este caso haya sido así y sin duda esta es una parte importante de su éxito. Y ahora, si te parece bien, me gustaría que mencionáramos algo que pasó el año pasado, en 2021, que fue la noticia de que Repsol abandonó completamente sus actividades de extracción de hidrocarburo en España. Y al mismo tiempo que ocurría eso, tuvo lugar la aprobación de la Ley sobre el Cambio Climático y la Transición Energética, que a su vez prohíbe que se continúe con la búsqueda de depósitos de hidrocarburo en España. ¿Qué significa entonces este nuevo panorama? ¿Eso quiere decir que las compañías petroleras van a mantenerse al margen para siempre? ¿Podrías explicarnos un poquito más en qué consiste esta ley? ¿Cómo se desarrolló? Porque tengo la sensación de que todo el trabajo que hicisteis previamente a la aprobación de esta ley, de alguna manera, pues allanó el terreno para que tuviera lugar, lo cual no es poco. De hecho, no fue un milagro en sí, sino que fue el resultado de un arduo trabajo por parte de todo vuestro equipo. Y, no sé, tengo la sensación de que esto llama a celebrarlo, ¿no? Porque es para celebrarlo. Y además, hoy cuando estaba investigando para precisamente la entrevista que estamos teniendo hoy, pues ha sido cuando me he dado cuenta realmente de todo lo que se ha llegado a conseguir y a ganar gracias a todo este esfuerzo y todo este trabajo. It is, and we really need to celebrate it. Desde luego, es algo que necesitamos celebrar. Lo que pasa es que luego vino el COVID-19 y no hemos podido celebrarlo como toca, pero sí que lo queremos hacer. Sí, desde luego, es un hecho histórico. Creo que ha sido un cambio que realmente ha sido sin parangón. El cambio que ha sido introducido en particular por la Ley del Cambio Climático y de la Transición Energética en España es algo que realmente significa mucho y significa realmente que desde el momento en que la ley entra en vigor no se podrán llevar a cabo más perforaciones petroleras ni nadie podrá buscar más lugares de los cuales extraer el hidrocarburo. Y esto es muy importante porque significa que todos los proyectos que había alrededor de las Islas Baleares y en la costa de Valencia son proyectos que han llegado a un estancamiento absoluto. Algunos quizás están todavía esperando a ver si pueden encajar dentro del plazo donde todavía era posible, pero en cualquier caso falta muy poquito para que todos estos proyectos desaparezcan completamente del mapa. Entonces, la idea que hay que retener aquí es que desde el momento que la ley entra en vigor, no hay posibilidad de llevar a cabo nuevas perforaciones. Pero hay un matiz que tener en cuenta, porque la nueva ley del cambio climático y de la transformación energética no permite que se lleven a cabo más exploraciones en España buscando hidrocarburos tanto en tierra como en el mar. Y esto es muy importante porque había 22 proyectos
que estaban buscando hidrocarburos en España, y todos estos ya no van a poder llevarse a cabo. La mayoría de estos proyectos estaban además enfocados alrededor de las Islas Baleares y la zona costera de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Por lo tanto, esta es una muy buena noticia. Sin embargo, lo que no conseguimos es que las licencias existentes para la extracción de petróleo y gas en el mar, como por ejemplo las de Repsol, estas van a poder continuar extendiéndose hasta el 2042, y ese tiempo es demasiado largo. Entonces, Repsol, que es la única empresa que tiene licencias para extraer hidrocarburos frente a Doñana, el Parque Natural de Doñana, y frente al Parque Natural del Delta del Ebro, que son dos de los puntos ecológicos más importantes de España, ellos tienen licencias que podrán continuar utilizando, es decir, van a poder continuar extrayendo petróleo y gas de estos puntos. Sin embargo, Repsol ha dicho que van a frenar la extracción de hidrocarburos de estos dos puntos en el mar de España. Pero, entonces, ¿cuál es el truco aquí? El truco es que pueden solicitar convertir estas licencias a otra actividad, es decir, llevar a cabo una actividad distinta en torno a la energía en estas mismas áreas. Es decir, en aquellas áreas en las que Repsol ha podido estar extrayendo hidrocarburos hasta 2021, son zonas que pueden después continuar extrayendo, no necesariamente petróleo y gas, porque ya no van a poder hacerlo, pero sí que podrán transformar las licencias actuales a, por ejemplo, inyectar CO2 en los pozos de petróleo actuales o, por ejemplo, inyectar gas para almacenarlo en estos pozos de petróleo o cualquier otro proyecto relacionado con la energía en estas mismas áreas, en estas zonas. Por lo tanto, no hemos terminado nuestro trabajo de luchar en contra de estas grandes empresas petroleras que llevan a cabo sus perforaciones tanto en tierra como en mar en España. Uno de los casos del último mes de noviembre es el de Naturgy. Naturgy es también una empresa petrolera que tiene 3 pozos petroleros en Doñana, dentro del Parque Natural de Doñana. Su licencia caducó en 2018 y en noviembre del 2021 consiguieron que se renovara su licencia y volvieron a extraer gas en un parque natural. Por lo tanto, no hemos acabado con la lucha, lo siento. Seguimos allí y, por supuesto, vamos a continuar luchando. It's very encouraging to hear that this work is being done. Bueno, la verdad es que es una gran motivación saber que se está haciendo este trabajo y que hay gente como tú y la Alianza que lleva a cabo esta lucha, porque la verdad es que da miedo saber que todavía se conceden licencias. También he visto que muchos bancos son los que financian este tipo de inversiones petroleras. Y aunque hayamos visto muchos movimientos para frenar el uso del carbono, en particular después del COP en los últimos meses, después del COP26, que parece ser que ha sido un momento cuando la gente ha aprovechado para realmente poner en marcha un activismo importante con muchísima gente para presionar las agendas políticas. Y yo, la verdad, no tenía ni idea de que esto fuera un tema tan importante y además me ha hecho sentirme fatal porque pensar que yo también participo o soy cliente de un banco que de hecho está pagando para que se lleven a cabo este tipo de proyectos, pues es muy deprimente, la verdad. Estoy muy decepcionada e incluso sorprendida. Yo he sido cliente de Barclays durante más de 20 años y quizás no debería de sorprenderme porque, claro,
Al final, estas instituciones quieren generar beneficios y a gran escala. Pero, claro, tenemos que hacer algo nosotros a nivel individual, porque si no les hacemos pagar un precio por lo que están haciendo, pues no van a cambiar nada y van a continuar invirtiendo en las cosas que nosotros no queremos que inviertan. Y esto son agendas muy secretas de Barclays, por ejemplo, o de Credit Suisse o de cualquier otro banco. ¿Y cómo se supone que nosotros, los clientes, podemos encontrar este tipo de información, ¿no? Y al final resulta que viene pues gracias al activismo de otras personas. Y menos mal, porque eso es algo que motiva bastante. ¿Vosotros hacéis algo en ese sentido para las Stop Carbon Campaigns, que son las campañas para frenar el uso de carbono? No, at this moment we don't. We are focusing on... No, la verdad es que no. Nosotros nos centramos en otros temas, pero sí que colaboramos con Fundación FIARE, por ejemplo, que es una institución que se financia de forma social e independiente, y con ellos hacemos diferentes actividades para asegurar que a través de la Fundación FIARE las empresas que se dedican al comercio del petróleo o algún tipo de empresa petrolera de una forma u otra, pues lo que hacemos es asegurarnos que pueden cuestionar a estas empresas y saber qué es lo que hacen con el dinero y con el dinero de los inversores, en lugar de ponerlo en energías renovables, en la transición energética, etcétera. Entonces ahí sí que les ayudamos y les apoyamos, ya que para ellos esa es una de las actividades principales que llevan a cabo, y eso es lo que hacemos de alguna manera para poder apoyar otro tipo de campañas, y esto lo hacemos así. I saw directly after COP26, actually in the news, one of the other big... Vi en las noticias después del COP26, uno de los grandes titulares fue que Joe Biden estaba financiando o permitiendo o concediendo licencias para prospecciones en el Golfo de México. Y la verdad es que esto me llevó a pensar que es como increíble, ¿no? Es chocante en realidad que primero haya un grupo de líderes mundiales que se sientan alrededor de una mesa en el COP26 y que tan solo unas semanas más tarde estén sentados alrededor de otra mesa negociando términos para contratos que son totalmente lo contrario de lo que se acababa de acordar. ¿Qué piensas tú de eso? Well, it is absolutely schizophrenic. I mean, you can't do that. Es muy esquizofrénico, la verdad. Eso es algo que no se puede hacer. Y además no se puede pensar que la gente es tonta y que no se da cuenta. Porque, claro, sí que uno, o Biden, puede recibir, y de hecho recibe, oposición por conceder estas licencias, porque es exactamente lo opuesto de lo que necesitamos como sociedad para poder sobrevivir. Porque el tema con el que estamos lidiando aquí no es solo el tema de proteger una zona u otra área del mundo de la extracción del petróleo o del gas, lo cual está muy bien, pero el problema es que si no mantenemos que el petróleo y el gas se mantengan bajo tierra, no vamos a sobrevivir como especie. Y esto no es algo que va a ocurrir en 2, 3, 4 mil años. Es ahora. Esta es la década clave. Por lo tanto, todas las decisiones que se toman son claves, especialmente en el sector de la energía, ya que se toman decisiones hoy para implementar los planes en 4 o 5 años y planes que van a desarrollarse durante quizás 30 o 40 años. Por lo tanto, cada decisión que se toma hoy en día, desde el punto de vista de los que hacen la política, es muy importante. Tiene mucho peso. Por lo tanto, cualquier decisión que vaya en contra de la lucha contra el cambio climático es inmoral. Es algo que no se puede permitir porque está robándoles a las futuras generaciones la posibilidad de tener una vida decente en cuanto a salud,
en cuanto a trabajo, en cuanto a seguridad, en cuanto a agua, en cuanto a alimentos, y esto es algo que no podemos permitir. Érase una vez en Ibiza con Tania Moyart. Ámame ahora, la ilusión de una orilla lejana, llamándome cerca con la salida de la luna de nuevo. El canto de las sirenas hechizando mi corazón. Regreso al hogar, a mi isla, mi vida hecha pedazos. Intoxicada por la mística hilando su red, suplico transformación. Inclino mi corazón ante la matriz divina. El grabado del caos, karma y vínculo, imbuido en esta roca que flota en un estanque. Recorro descalza el camino de mis sueños. El abrirse de mi corazón no es lo que parece. El velo de realización ingresa al amanecer. La niebla tóxica del protocolo me convirtió en peón. Viajé lejos ofreciendo a tu oro mis sueños. Creí tus cuentos, las mentiras que contaste. La pureza, la dicha del dulce beso de la isla. ¿Dónde fuimos? ¿Qué nos perdimos? Contemplamos a la izquierda con las masas a la vista, pero la verdad y el mapa se revelaron a nuestra derecha. Provocamos un desastre vergonzoso en nombre de la gloria. Proteger y servir siempre vendieron una mejor historia. Quiero abrir mi corazón y llenar mis pulmones de aire profundamente. Quiero conectarme con esta fuente y sentirme por siempre joven. La salvaje existencia de tierra y raíz nos sostiene cerca de su misterio, regalándonos su fruto. La quietud adornando cada estrella en el firmamento. Miro lo que es ancestral y descubro que el qué es por qué. Los vientos son enviados para cambiar nuestro rumbo. Destino, renacimiento, resurrección sin fin. Despierto, escucho, con el ritmo del latido del corazón. Te oigo ahora, te amaré ahora. I think it's very easy to get caught up in the very, dramatic and depressing storyline that is, the deadline is now, we could all die. La verdad es que pienso que es muy fácil caer en el punto más oscuro, más dramático de toda esta situación, que es todos vamos a morir en breve, lo cual no deja de ser una posibilidad muy realista. Pero, por otro lado, a pesar de que me encanta el hecho de que habéis conseguido que estas petroleras no se establezcan en Ibiza, pues creo que es algo que hay que celebrarlo. Realmente hay que celebrarlo, hay que ver el lado positivo de las cosas también, porque cada uno de estos pasos es en sí una hazaña. Y eso por un lado, pero por el otro, ¿qué pasa con el resto del Mediterráneo? Porque claro, está muy bien que España pues ya lo tengamos claro en España, pero ¿qué pasa con Grecia o con Italia o con esa isla pequeñita de Monopoly, que tiene 50.000 residentes, incluso menos que Ibiza? Y ellos, por ejemplo, me inspiraron muchísimo porque realmente tuvieron mucho que decir en el resultado de lo que ha ocurrido en su zona. Y creo que es importante tener en cuenta que cuando todos nos unimos, realmente tenemos mucha fuerza, igual que lo hemos podido ver en Ibiza. Lo cambia todo, porque hemos conseguido pues parar esto en una parte de Europa grande. O sea, estamos hablando de algo que no podemos subestimar, no podemos simplemente pues quedarnos deprimidos pensando que ya es demasiado tarde, porque no lo es. You're totally right. Tienes toda la razón, Joe. Y no sirve de nada pensar que no podemos hacer nada, porque lo que realmente funciona es ponerse manos a la obra y hacer algo. Y cuando uno empieza a hacer eso, se da cuenta de que
uno no está solo, de que no es el único que quiere cambiar las cosas. Y entonces empiezan las coaliciones y los grupos y pueden pasar muchas cosas. Uno de los temas con los que trabajamos conjuntamente con otras organizaciones en todo el Mediterráneo es la de compartir las buenas experiencias, las experiencias que hemos vivido para poder frenar esta licencia o aquel permiso para perforaciones aquí o allí, y cuál fue nuestra estrategia, por ejemplo, la protección del corredor del Mediterráneo para proteger a los cetáceos, pues eso protegió la zona, o por ejemplo la aplicación de la ley del cambio climático y de la transición energética. Pero incluso antes que eso, Mar Blava redactó un proyecto de ley para poder proteger al Mediterráneo de las perforaciones petroleras, y fue aceptado 2 veces por el Parlamento de las Islas Baleares y llevado al Congreso Nacional. Y ahora este proyecto de ley está en el Congreso Nacional y será debatido el año que viene. Por lo tanto, todo lo que hemos hecho en nuestro caso para conseguir la ley de cambio climático y de transición energética es algo que ha tenido pues más consecuencias de las que pensábamos. Por ejemplo, este proyecto de ley es desde 2017 y pensábamos que se había quedado pues ya ahí dormido, pero se ha vuelto a reactivar, así que nunca se sabe, con lo cual es importante compartir las estrategias que a uno le han servido con otros, porque lo que ha servido en un lugar probablemente sirva en otro, y el compartir experiencias es una parte importante de nuestro trabajo. Compartir con Grecia, con Italia. Ellos no tuvieron la oportunidad de tener una ley nacional, pero en Italia, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de tener un referéndum sobre las perforaciones petroleras y lo ganaron, pero luego no se hizo nada. El gobierno no se movió sobre ese tema, simplemente se quedó en papel mojado en muchos sentidos. Pero bueno, básicamente hay muchos elementos que son importantes. El primero es mantener el optimismo. En segundo lugar, compartir con muchísima gente, juntarse con otros, compartir, colaborar. Y el tercer elemento es tener paciencia, porque a veces continuamos trabajando y trabajando pensando que nada puede cambiar, y de repente algo pasa y la historia nos une a las personas adecuadas en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y las cosas se empiezan a mover. Cuando yo empecé a trabajar en el tema de las perforaciones petrolíferas fue en 2010, hace 11 años, antes de entrar en Alianza Mar Blava, y en aquella época no podía ni siquiera imaginarme que esta victoria hubiera sido posible, la de frenar totalmente las perforaciones petroleras en España. Y hoy en día hemos llegado aquí. Así que creo que vale la pena. As you just said, dreaming big is, Pues sí, tal y como estabas diciendo, hay que soñar en grande. Hay mucho que decir de eso, porque es como una especie de imagen del futuro realmente que vale la pena tener, porque el poder de la manifestación tiene mucha fuerza. Entonces, dime un poquito, ¿cuál es la visión que vosotros teníais? ¿Cuáles eran vuestros objetivos cuando empezasteis? ¿Cuál era vuestra mayor esperanza, más impensable para el futuro del Mediterráneo? Wow, that's great. Well, basically we have Qué buena pregunta, me encanta. Bueno, pues en primer lugar queríamos liberar al Mediterráneo del petróleo, de las perforaciones petroleras, y no solo de España, sino también de otros países. Pero básicamente asegurarnos de que en España no hubiera proyectos reales que surgieran de las licencias que estaban en vigor. Es decir, que realmente se aplicara la ley. Porque es verdad que a veces hay una brecha entre la ley y la realidad. Y
el otro punto que tenemos en nuestros objetivos está relacionado con el petróleo, aunque no tanto desde el punto de vista de la extracción, sino desde el punto de vista del consumo. Nosotros somos mediterráneos y hemos utilizado el mar para transportarnos y para transportar nuestros bienes a diferentes culturas desde hace milenios. Pero hoy en día el transporte marítimo es uno de los medios más sucios, más contaminantes de transporte que existen. Realmente utilizan una fracción del petróleo quemándolo libremente y creando emisiones no solo en el aire, sino también en el mar, que acidifica el agua, llevando a cabo una contaminación del nitrógeno en el agua que tiene impactos terribles en las algas, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que queremos conseguir es que si queremos que realmente se trabaje en esta cadena de valor que tiene relación con la extracción del petróleo, también tenemos que frenar el uso del petróleo en el tráfico marítimo, porque en las islas y para las áreas del Mediterráneo este es un medio de transporte que es muy importante y que tiene efectos muy negativos. Luego también hay que decir que el Mediterráneo es uno de los enclaves donde todos los barcos de China, procedentes de India, que van a Estados Unidos, paran en el Mediterráneo, pasan por el Mediterráneo. Entonces, casi todo el comercio global o la mayor parte del comercio global pasa por el Mediterráneo. Y lo que pasa es que esto tiene mucho efecto en el mar Mediterráneo, pero también para las gentes que viven en las islas y cerca de los puertos, como por ejemplo los grandes barcos que hay cerca de Putananca, porque allí estos continúan cuando están parados consumiendo petróleo y contaminan considerablemente ciudades como Ibiza, Palma, Barcelona. En Barcelona, por ejemplo, se calculó que más de la mitad de la contaminación del aire en la ciudad viene del tráfico marítimo, no de los coches. Por lo tanto, se trata de algo que es importante para el mar, para la gente y para el cambio climático. Entonces, este es uno de los puntos en el que estamos trabajando. Y la idea es establecer un área que cubra el Mediterráneo donde las emisiones contaminantes sean controladas, tanto en alta mar como en los puertos. Y esto es importante porque la mayoría de los barcos que pasan por el Mediterráneo es algo que tiene efecto en muchos otros países también. Entonces, para conseguir esa reducción de emisiones que queremos conseguir, realmente hay que cambiar el uso del petróleo para que esto tenga un impacto no solo positivo para el Mediterráneo, sino también para otros mares, otros océanos y otras comunidades. Por lo tanto, uno de nuestros objetivos es ese transporte marítimo limpio. Para eso seguiremos trabajando y luchando. That's interesting about Barcelona, isn't it? I mean, God, what a... Vaya, nunca habría pensado que en Barcelona tuvieran más contaminación que proviene del mar que de los coches, cuando es una ciudad tan grande y con tanto tráfico. Eso da como un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre esta idea de que comentabas antes de las prospecciones de perforaciones petroleras en alta mar. Es verdad que nadie quiere que esto ocurra muy cerca de la costa, porque no querríamos en una zona tan turística tener algo tan feo cerca de un lugar tan bonito, y por eso la gente se movilizó tanto, ¿no?, en su momento. Pero claro, seguramente estas perforaciones se van a llevar a cabo en algún sitio, aunque
Ojalá no tuviera que tener lugar en ningún sitio, pero de momento se sigue extrayendo petróleo y hoy he descubierto que la mitad, o quizás la mitad, más de la mitad de la energía de Ibiza proviene de los combustibles fósiles, del carbón en particular. Entonces es muy fácil decir, no queremos eso, pero al fin y al cabo es lo que nos da energía, es lo que le da energía a casi toda la isla. Y claro, estas son cosas que me sorprenden porque por un lado decimos que no lo queremos, pero por el otro es la energía que utilizamos. Aquí solo hay un 2% de energía que proviene de energías renovables y me quedé muy mal cuando me di cuenta de que eso era así. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco por qué es así? ¿De dónde proviene ese carbón que utilizamos? ¿Y cuáles son nuestras perspectivas de futuro? Porque creo que hay mucha gente que no sabe que esto está ocurriendo, porque no hace mucho hablaba con bastantes personas que son granjeros, que utilizan energías renovables, y cuando se enteraron de esto estaban horrorizados, y creo que mucha gente no es consciente de esto. ¿Qué crees tú? Yes. Specifically, Ibiza and Formentera. Sí, en Ibiza y en Formentera la tasa de energías renovables es muy, muy, muy baja. Y esto es algo que hay que cambiar. Esto es fundamental, muy importante. Entonces, sí que las renovables son muy importantes. Por otro lado, el ahorrar energía también es fundamental, es decir, utilizar solo la cantidad de energía necesaria sin desperdiciar energía para la actividad que queremos. Y el 2% que mencionabas está solo destinado a la electricidad y a nada más. Por ejemplo, transporte o el calentamiento o enfriamiento de los hogares, no tiene absolutamente nada de energías renovables. El carbón que utilizamos viene de Sudáfrica, de Australia y de Colombia principalmente. Y cuando nos referimos a Colombia, hay que decir que hay unas implicaciones muy negativas en cuanto a los derechos humanos allí. Y en Australia, la producción de carbón ha hecho que Australia sea muy dependiente de la extracción y exportación de carbono. Entonces, claro, por eso en el COP26 vimos que estaban tan opuestos a los nuevos acuerdos. Y además Australia importa muchísimo carbono a España en particular. Pero claro, el tema es que una de las razones principales por las que empezamos a hablar del tráfico marino es precisamente por eso. O sea, está muy bien que hayamos conseguido parar o frenar la producción de gas y de petróleo en España, pero también necesitamos reducir la demanda que hay de petróleo y gas para poder transitar a energías renovables, eficaces y ahorro de energía para aliviar la presión de la extracción del gas y del carbono en otros lugares del mundo, que en muchos casos están vinculados a las violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, también es nuestra responsabilidad tratar estos temas. Hay tantos temas que están vinculados que la lista no tiene fin, ¿no? O sea, ¿cómo llega este carbono que decías de Colombia hasta aquí? En barcos, ¿no? En barcos contaminantes, sin duda. Sí, bueno, yo no tengo experiencia en este terreno. Obviamente tú eres la experta y por eso estás aquí, pero tengo la sensación de que es una situación muy frustrante, porque a la que empiezas a rascar un poquito es como que
Solo parece que sabemos lo que es la punta del iceberg, pero es como ridículo. Algunas de las conversaciones que tuve con Sandra Benveniste al principio, cuando ella estaba de directora en Ibiza Preservation, me contaba como cuando en el pasado España cobraba un impuesto por el sol, porque utilizaban paneles solares y no se quería que la gente se cambiara directamente a los paneles solares, a las placas solares. Entonces, claro, esto es como que no tiene sentido, porque el gobierno no favorecería que la gente se aprovechara de una energía natural. Para mí eso es una señal de que las cosas van muy mal, muy al revés. Y sé que las cosas han cambiado desde entonces y que siguen cambiando, pero con todo y con eso, no sé, tengo la sensación de que algo va mal, algo huele mal en ese sentido, porque, no sé, la gente que a lo mejor pues trabaja para empresas como Endesa, la compañía eléctrica española, y no quiero decir nombres porque no quiero acusar a nadie, pero claro, ¿cómo puede uno ir a trabajar a un sitio así todos los días cuando está cayendo la que está cayendo? Que al fin y al cabo es la fuente de energía que utilizamos todos, porque cuando encendemos la luz no viene de una fuente de energía así como muy chula, sino que viene de los combustibles fósiles. Y claro, eso es de lo que estábamos hablando, esa es la contaminación sucia. ¿Podrías decirnos algo más sobre cuál es la situación y lo que se podría hacer? Yeah, well, the first thing to me is to make clear that the sun tax no longer exists. Sí, bueno, en primer lugar hay que decir bien claro y alto que el impuesto sobre la energía solar ya no existe. Eso es importante. Y ya no existe desde el 2018, desde finales del 2018. Fue otra lucha, no fue fácil de conseguir, pero lo conseguimos, y con la nueva directiva de energías renovables a nivel regional y luego nacional conseguimos quitarnos ese impuesto sobre la energía solar. Y luego también la segunda parte positiva es que está mucho más evolucionado todo el sistema de las energías solares, y entonces uno puede utilizar esa energía de forma mucho más eficaz y eficiente. Y por otro lado, si uno tiene un exceso de electricidad generado por las placas solares, uno puede vender ese exceso que va a pasar a la red eléctrica. Y esto es algo que es muy importante. Si uno es un consumidor pequeño, residencial, hay una regla diseñada para nosotros, para los ciudadanos de a pie, que es distinta a la de las pymes o las empresas, pero si uno es un residente puede tener paneles solares para la nevera o para lo que necesite durante el día, y cuando uno produce más de lo que consume, pues eso va directamente a la red eléctrica. Y hay una regla simplificada para estos usuarios que hace que sea posible incluirlo de forma separada en la factura de la luz. Es decir, por un lado la luz que hemos consumido de la red, por el otro la luz que hemos vendido a la red, y así queda todo muy claro en el consumo, en la factura, todo muy fácil para el usuario de a pie, y eso es fundamental. Además, ahora también existe una regulación para el consumo compartido. Por ejemplo, hay grandes edificios que tienen muchas viviendas donde vive mucha gente y ahí tienen una instalación compartida. Y la instalación compartida puede funcionar para todas las familias que viven en estos grandes edificios, sin necesidad de tener una instalación individual para cada familia. Y luego están las comunidades, las instalaciones a nivel de
comunidades, por ejemplo, si tenemos un vecino que está a menos de 500 metros, uno puede compartir la electricidad con ese vecino. Por lo tanto, si uno no tiene, por lo que sea, lugar en el techo para instalar las placas eléctricas, pues uno las puede instalar conjuntamente en casa del vecino. Entonces, han cambiado mucho las cosas en ese sentido y se puede hacer mucho más como individuo, como persona, como tú y como yo, para utilizar las energías renovables sin necesidad de desconectarse de la red como había que hacer antes. Por lo tanto, es un buen momento para sentirse empoderado, por lo menos dentro del sector de la electricidad. Pero claro, venimos de una historia en la que sí que es verdad que el impuesto sobre la energía solar era una realidad y que obviamente pues era una ilustración clara de las compañías de redes eléctricas que no estaban preparadas a aceptar esas energías renovables y mientras no estuvieran preparados pues lo bloqueaban todo. En una forma clara de decir, nosotros no estamos preparados para entrar en el sector de las energías renovables todavía y mientras no lo estemos, aquí nadie puede hacer nada y cuando nosotros estemos preparados, pues ya abriremos las puertas, pero siempre manteniendo el monopolio del sector de la energía. Un poco una cosa así. La verdad es que es muy triste eso. Pero por suerte existen las directivas europeas y gracias a ellas han cambiado muchas cosas. Con todo y con eso todavía nos queda mucho camino por andar para que estas empresas tan dominantes no tengan tanto poder. Pero es verdad que por otro lado hay muchos casos de nuevos modelos sociales de uso de electricidad. Entonces, el hecho de que todo el mundo pueda producir su electricidad, pues esto ya es un gran paso, el poder ser productor, poder intercambiarla y poder almacenar esa energía realmente nos ha dado la oportunidad de pensar en la electricidad de forma diferente, no solo como si fuera un producto, sino también como una necesidad básica para muchas personas. Por ejemplo, hay una comunidad de energía en Jaén, cerca de Jaén, que están construyendo una escuela en el pueblo y van a instalar muchos paneles solares para ser autosuficientes, pero también han creado una instalación para que sea más ambiciosa y han puesto 30 paneles en la ciudad o en el pueblo para dar energía a los más vulnerables. Y eso es precisamente porque si uno está a menos de 500 metros puede compartir su energía eléctrica con otros. Por lo tanto, estamos poco a poco saliendo de la mentalidad de esas grandes empresas de suministros a una escala más pequeña, más individual, que hace que podamos ser más independientes, más autosuficientes y que la gente entre en ese sector de la energía y aporte una nueva filosofía a ese sector. I mean, you talked about renewables. Sí, hemos estado hablando de energías renovables y claramente la energía solar es el futuro, el presente. Pero por otro lado tenemos el problema de los coches, que aquí en Ibiza es obvio. Y además esto es algo muy potenciado por el sector turístico y nosotros, claro, aquí en Ibiza dependemos muchísimo del sector turístico y tenemos un influjo de turistas cada verano que es increíble. Y cuando hablábamos con Inma, también directora de Ibiza Preservation, y del hecho de que había demasiados coches en Ibiza y que en Formentera pues justamente han limitado el número de vehículos que dejan entrar en la isla, y estábamos diciendo sería muy positivo que Ibiza hiciera lo mismo, porque claro, todas estas empresas de alquiler de coches traen un montón de coches a la isla, y si se frenara el número de coches que hay en la isla sería algo muy beneficioso no solo para la isla sino también para los residentes.
emisiones. Y también quería mencionar que España, después del COP26, dijo que no aceptaría más coches que utilizaran gasolina a partir del 2035. Lo cual, pues, de alguna manera, es una pena porque todavía faltan 10 años. O sea, todavía tenemos tiempo de comprar un coche nuevo y utilizarlo durante 10 años más. No sé, espero que la gente que se lo puede permitir, pues se compren coches eléctricos y que inviertan en nuestro futuro, o híbridos, por lo menos. Y creo que, como decías, la forma de conseguir estos cambios es juntarnos todos y cambiar la forma en la que funcionamos. Pero sé que en Ibiza, por ejemplo, hay miles de coches que vienen cada verano y después no sé a dónde van o dónde acaban. Pero no sé, ¿crees que es realista cambiar el uso del coche de gasolina a un eléctrico? ¿O cómo se podría hacer eso en verano? ¿Qué piensas? I do think it is realistic. Sí, yo creo que es viable. Y no solo eso, sino que es necesario, y ambas cosas son importantes. Básicamente, la decisión del gobierno español está basada en los grupos de presión de las empresas. Las empresas automovilísticas se han opuesto durante más de 30 años, en primer lugar, a unas normativas más estrictas en cuanto a la eficiencia de los automóviles, y luego se han opuesto específicamente a hacer desaparecer los coches que utilizan diésel y después los que utilizan gasolina. Y esto realmente es una lástima por dos motivos principales. Uno, porque es verdad que España es un productor de automóviles, es cierto, tenemos una gran industria automovilística en el país, pero no es una industria que esté mirando hacia el futuro. Son empresas que lo único que están haciendo es maximizar sus beneficios. Por lo tanto, aquí la idea de estas empresas no es hacer un cambio que beneficie a todos, es simplemente tomar el máximo cacho del pastel, coger la situación actual y realmente a estrujarla al máximo posible. Y esto no solo es un problema para la sociedad, también representa un problema para los trabajadores que dependen de sus trabajos en estas industrias, porque en unos años la verdad es que la realidad va a tomar las riendas. Y la realidad es que muchos municipios están cerrando el casco antiguo al acceso a los automóviles. Para empezar, a los de diésel, pero también a los de gasolina. Entonces, eso quiere decir que al final mucho de esto está en manos del gobierno local, y el hecho de que muchos gobiernos locales estén tomando acciones, pues esto resulta muy efectivo, no solo para reducir el nivel de contaminación en las ciudades, sino también en influir en las personas a la hora de comprar un automóvil. Y lo hacen de dos maneras. Uno tiene que pensar si realmente necesita un coche, porque muchísima gente que vive en grandes ciudades se está planteando que no necesita coche si tiene, por ejemplo, pues un vehículo que puede compartir, que trabaja bien o que funciona bien. Y el otro motivo es decidir o poder decidir por un vehículo híbrido o eléctrico, para gente que a lo mejor pues quiera ir al centro de la ciudad con su vehículo eléctrico. Por tanto, no todo el mundo está en manos de los gobiernos locales, que son los que sufren la presión de estas grandes empresas, y hay oportunidad de llevar a cabo muchas acciones a nivel local, como las que estábamos mencionando en este momento.
Yo me siento un poco desencantada en este sentido porque Ibiza es tan pequeño que casi podría ser un lugar ideal para un experimento del ecofuturo de alguna manera, ¿no? Y creo que lo es ya de alguna manera porque hay mucha gente aquí que se siente muy apasionada por el tema de la ecología, la agricultura alternativa, otro estilo de vida, sin depender tanto de las grandes empresas y de los suministros, ¿no? Pero claro, esta isla es increíblemente bonita, pero no se va a mantener así durante mucho tiempo si nosotros no ponemos de nuestra parte para cuidarla y protegerla. Y son todo temas de gran importancia, la verdad, son temas fundamentales. Y bueno, me gustaría quizás acabar con una última pregunta antes de que dejemos este podcast y es relacionada a temas que ya hemos tocado antes porque hemos hablado en diversas ocasiones sobre el trabajo que hace Mar Blava, sobre los efectos del turismo, sobre la Posidonia y sus maravillosas cualidades. Hemos hablado del subidero de carbono. Hemos cubierto muchas cosas, pero desde un punto de vista realista también, porque hay que ser realista, ¿qué podemos hacer para proteger el mar? Ya que yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales y también el trabajo que habéis hecho para proteger al mar Mediterráneo y sobre todo la zona alrededor de las Islas Baleares es algo increíble. Pero para aquellos oyentes que están aquí escuchándonos, que a lo mejor están pensando ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo contribuir? A lo mejor pues no me puedo permitir poner o instalar placas solares o no me puedo permitir comprarme un coche eléctrico. ¿Qué puedo hacer de todas maneras para realmente pues poder poner mi granito de arena, ¿no? Y podríamos acabar aquí dando un poquito de esperanza a nuestros oyentes. ¿Qué te parece? Pues la verdad es que hay un sinnúmero de cosas que uno puede hacer y realmente ayudar a salvar el Mediterráneo, sin duda. Una de ellas, y probablemente la más importante, es el tema relacionado con el plástico, reducir el uso del plástico. Este es un tema fundamental. Y también controlar y asegurar que realmente se aplica la ley que prohíbe utilizar plásticos de un solo uso. Cuando uno va a un bar o a un restaurante o a un chiringuito, hay que evitar utilizar plásticos de usar y tirar a todo coste. Esa es una cosa que podemos hacer. Y la otra que podemos hacer es tratar de reducir el consumo de energía que hacemos a nivel individual. Es decir, podemos hacer todo lo posible para asegurarnos que no estamos desperdiciando energía, que el uso de la energía que hacemos es eficaz y eficiente. Ese es un punto muy importante. Por ejemplo, asegurarse que el hogar esté bien aislado. Hay formas muy baratas de aislar el hogar durante el verano para que la energía no salga del hogar, porque claro, uno continúa siempre calentando o enfriando la casa, pero si todo se sale fuera de casa, pues eso no sirve. Y luego también compartir un vehículo. Esa es otra cosa muy importante que se puede hacer. Y no solo el vehículo, sino también las herramientas, que parece algo imposible, pero sí que hay algunas herramientas que usamos en casa que a veces compramos y que no necesitamos siempre, como por ejemplo, pues yo qué sé, un martillo, que lo usamos a lo mejor 6 horas en toda la vida del martillo. Entonces, uno no necesita un martillo en cada hogar. Todo lo que sea la reducción del material que necesitamos. Reducir también el consumo en relación a la dieta, al transporte de los bienes. Esto tiene un impacto muy importante en salvar el Mediterráneo y estas son cosas que todos podemos hacer. Amazing. Those are all wonderful, wonderful little tidbits. Ay, qué bien, muchas gracias. Creo que estos son consejos muy buenos. Como estaba leyendo yo también el otro día, por ejemplo, pues una bolsita de té,
¿no? Una bolsita de té tiene muchísimo plástico en el packaging, ¿no? En el empaquetamiento, en todo. Casi que mejor comprar té a granel. Entonces son esas pequeñas cosas que al final hacen que la vida vaya cambiando, que el mundo vaya cambiando. Bueno, muchísimas gracias a todos los que me están escuchando y toman té. Y bueno, gracias por tu tiempo. Estoy muy, muy contenta de que hayas podido dedicarnos este tiempo y estar con nosotros. Thank you very much for giving Alianza Mar Brava a voice. Y sí, muchísimas gracias por haber invitado a Alianza Mar Brava. And let us know, more importantly... Y por cierto, lo más importante de todo, avísanos cuando hagáis la fiesta para celebrar todo lo que tenemos que celebrar. Of course. We will invite you. Sí, por supuesto que sí. Será un placer celebrarlo y estoy segura que habrá cientos de miles de personas que lo celebrarán con nosotros. I'm sure. Amazing. Muchas gracias a ti, querida. Muchas gracias por tu positivismo y por todo lo que has compartido con nosotros. Hasta la próxima. Era el Ibiza Podcast The Gang of Witches, presentado por Joyul. Hasta la próxima luna nueva, brujas. Mientras tanto, cuídese mucho. Calling upon my witches everywhere, my witches everywhere. I'm calling upon my sisters everywhere, my brothers everywhere. The time has come together.